Cloud me ha desvelado el secreto del precio de XRP. Los market makers son los que manipulan y controlan el precio constantemente para tenerlo en una u otra franja. Y yo le pedí a Cloud que por favor analizara el gráfico de XRP a nivel de código, que es mucho más profundo, de los últimos 6 meses, 4 años y el histórico para encontrar ciertos patrones que se repiten mucho más que otros. Y ha encontrado uno concretamente que se repite de forma abrumadora muchísimas veces, un patrón que cualquier holder, inversor o trader de XRP debería conocer y debería prestar especial atención, ya que te da una ventaja competitiva frente al resto conocerlo que flipas. Fijaros, cada vez que el precio de XRP entra en una cuña convergente como esta que tenemos en pantalla y como muchas otras que ha tenido el precio de XRP en el pasado, nosotros ahora nos preguntamos, ¿esto lo romperá al alza, lo romperá a la baja? Y hay una forma muy clara y muy concreta de saberlo. Cuando el precio rompa esta cuña para alguno de los dos lados, si el volumen, que además esta estrategia me lo está marcando aquí directamente en colorcitos, se multiplica por 3 o por 5, el precio de XRP la mayoría de las veces acaba subiendo al alza. En cambio, si rompe esta cuña para alguno de los dos lados y el volumen del precio no se multiplica como mínimo por 3 desde los últimos días, esa ruptura la mayoría de las veces a nivel de porcentaje, un porcentaje altísimo, acaba siendo a la baja. Ahora mismo conocer esto te tiene que haber puesto los pelos de gallina porque te da una ventaja que es injusta frente al resto de inversores cripto y al resto de inversores en XRP que no lo saben, y esto lo ha podido descifrar el Cloud gracias a conectar esta inteligencia artificial a nivel de código directamente con el propio gráfico. Cosa que enseñé a hacerlo, un vídeo a lo largo de la semana pasada que te lo dejaré si lo quieres ver en la propia descripción del vídeo, es algo muy eficiente. Y además le pedí a Cloud que fuera unos cuantos pasos más allá para entender mejor qué está haciendo XRP, en qué punto del ciclo estamos y qué podría venir a continuación. Más caídas y sobre todo cuándo podríamos entrar en esa fase parabólica en la que el precio pudiera nuevamente empezar a subir. Y me creó una estrategia, que es precisamente la que estás viendo aquí en pantalla, increíblemente sencilla, que se basa en leer lo que los creadores de mercado están haciendo en cada momento y analizando vela tras vela de todo el histórico pudo sacar muchas conclusiones, pero hay 2 o 3 que quiero trabajar ahora mismo contigo, porque si lo anterior te ha volado la cabeza y te va a dejar pensando, lo que vas a ver a continuación aún mucho más. Lo que antes de continuar, si valoras esta información, un buen like se agradece y sobre todo si te gusta el contenido relacionado, en este caso con Cloud e inversiones y criptomonedas, asegúrate de estar suscrito al canal porque voy a estar trayendo mucha información en el próximo tiempo. Bien, si este documento lo quieres descargar, porque lo tengo completo para ti, te lo voy a dejar en el canal de Telegram. El enlace al canal de Telegram, que lo tienes aquí, está en la descripción del vídeo y en el comentario fijado donde accedes aquí, y aquí ya puedes descargar el propio documento y puedes interactuar también con otros usuarios, así que tienes todos los enlaces ahí. ¿Qué me dijo? Lo que me dijo es que tengo que aprender a entender cómo son realmente las fases del ciclo de XRP. Todo el mundo habla de las fases y de los ciclos de Bitcoin, pero nunca de XRP, el cual se ha comportado de una forma realmente diferente a lo largo de los años. No hay más que mirar el gráfico. Es muy distinto y los movimientos al alza también son muy diferentes. Tenemos 5 fases, las cuales se suelen repetir en los últimos 5 años, en los últimos 13 años de forma totalmente cíclica. La primera es el crash, que es más o menos la que acabamos de vivir a lo largo de los últimos meses, desde julio prácticamente, donde se provoca una caída, la cual es una caída bastante brusca, dura entre 14 y 18 semanas, y aquí lo podemos ver porque la gente empieza a entrar en pánico y vende. El retail, la mano más débil, aquí se acaba yendo porque ha comprado en puntos realmente elevados, siente miedo, siente desconfianza y se va. Luego lo que hace el market maker es empezar en una fase de acumulación. Recordar, el market maker es la casa, es como decir el casino, es la banca, la que siempre gana. Por lo tanto, ahí es donde empiezan a comprar en silencio y el volumen de repente baja, algo similar a lo que está ocurriendo precisamente ahora, y entramos en una fase que suele durar entre 35 y 40 semanas. Es un poquito más de un año aproximadamente, donde aquí, ¿qué le ocurre al retail? Se aburre y se va. Esto me parece que os suena a todos bastante y es una situación que estamos viviendo precisamente ahora. Luego tenemos el Spring, que aquí hay que tener muchísimo cuidado porque siempre, o la mayoría de las veces, se suele repetir este modus operandi por parte de los market makers, donde rompen el soporte a la baja,
para cazar stops, para acumular más XRP en este caso, y esto suele durar entre 1 y 2 semanas, y aquí el retail que queda, el que todavía sigue siendo débil, acaba vendiendo aterrorizado, acaba entre comillas regalándole sus XRPs a los market makers, y esto lo pudimos ver en julio del 2024, cómo vivimos una caída bastante brusca de un porcentaje elevado en ese momento del precio de XRP, antes de que luego unos meses más tarde en octubre comenzara esa subida de más 500% de XRP. Por lo tanto, después de ahí viene el markup, donde empiezan a dejar subir el precio, dura unas 26 semanas desde el mínimo empieza a subir hasta que aproximadamente hace el máximo, y aquí es donde ya entra la fase de distribución de los market makers, donde ellos empiezan a vender todo el XRP acumulado en precios inferiores, donde empiezan a venderlo todo de forma progresiva y dura aproximadamente unas 18 semanas, donde el precio se mantiene en cuotas relativamente elevadas. Esto seguramente de forma tan clara y tan gráfica no lo sabías, y te da ahora mismo una ventaja competitiva frente al resto nuevamente increíble, porque podemos ver claramente que estamos ahora mismo aquí, en la fase de acumulación de los market makers, donde la gente se aburre y se va. Quiero que entendamos dónde estamos ahora, en qué momento nos encontramos con XRP y cuánto tiempo puede tardar en realmente reaccionar y empezar una futurible subida. Bien, ahora mismo estamos en un momento en un clímax de vender, donde la mayoría de las personas están vendiendo, donde todavía no se han sentado las bases ni los soportes todavía para que el precio empiece a subir. Tenemos un mínimo hecho el 2 de febrero en el $12, donde podría ser el suelo probable, pero todavía no está claro si podría llegar a caer un poco más, no mucho más, al menos según los datos analizados por la IA. Esto quiero que quede claro, no lo he dicho antes, pero este vídeo no es una recomendación, no es una predicción, estoy compartiendo un análisis que Cloud ha hecho después de analizar minuciosamente, con determinada información que yo le he introducido, el gráfico al completo de XRP, sacando conclusiones interesantes. Pero no es para que tú lo uses y repliques exactamente esto, es para que lo tengas en consideración y tú puedas hacer también tu propia investigación, tu propia búsqueda, e invertir en base pues a tu situación y a tus condiciones. Luego podemos ver que ahora mismo el volumen está decayendo, ha pasado de 292 millones a 55 millones. Los market makers están absorbiendo en silencio. El rango se está comprimiendo entre el $27 y el $61, donde vemos cómo la cuña se va comprimiendo cada vez, zona de acumulación activa. Por lo tanto, el spring, la zona de trampa, aún podemos entender que no ha ocurrido. La mejor entrada debería estar por llegar. Y aquí hay dos escenarios probables. Hay dos escenarios probables que nos trae Cloud después de analizar el gráfico, que es tener un spring y un breakout rápido, es decir, que de repente a lo largo de las próximas 2-3 semanas, quizá acrecentado por la noticia que de repente hemos visto esta misma tarde, que Irán y Estados Unidos no han llegado a un acuerdo, y vamos a ver cómo se sigue complicando y desenvolviendo todo el tema de la guerra, podríamos tener una caída hasta el $10, $15, o quizá un poquito más abajo más o menos, para luego tener un movimiento que nos llevara nuevamente a la zona de los $2 de cara a mayo-junio de 2026. Ese sería un escenario. Ahora el otro, que es el que personalmente veo más probable, porque personalmente creo que es el más doloroso y el que menos me gusta, que es la acumulación extendida, que sería estar en un rango de entre el $10 y $70 hasta octubre-noviembre de 2026, y ahí tener una ruptura ya de cara a finales de año, para ir a la zona de los $2 aproximadamente, de cara a finales de 2026, y luego tener un momento donde tengamos un pico a lo largo de mayo-abril de 2027 de cara al año que viene. Ese sería el punto. Ese sería el punto de máximo dolor. De hecho, hay una estrategia que rápidamente te presento, la cual ha creado Cloud para mí, la cual voy a empezar a probar porque me parece interesante, y no es una estrategia para hacer trading, no es una estrategia para estar comprando y vendiendo constantemente, es una estrategia pensada para acumular la mayor cantidad de XRP posible antes del siguiente movimiento alcista, y se basa en entender cómo funcionan los creadores de mercado, ver determinadas ineficiencias que ellos hacen para entender cuáles son los mejores puntos de compra y cuáles son los mejores puntos incluso para ir haciendo ventas parciales para luego recomprar un poquito más abajo. Tú puedes conectar esta estrategia una vez tengas tu Cloud conectado a TradingView
simplemente introduciéndole toda la información y siguiendo los pasos que te dejo en el documento, y es muy sencilla. Cuando marca acumular, yo tendría que ir, si siguiera esta estrategia, comprando un 10% de la liquidez que yo tengo disponible, y cuando marca vender, tendría que ir vendiendo un 10% del XRP que tengo disponible. Si os fijáis, si hacemos zoom out, la estrategia realmente parece interesante, porque cuando XRP estaba por encima de los $2, $3, $3.50, todo el rato me marcaba vender. En cambio, ahora que estamos por debajo del $1.50, muy cerca del dólar, la estrategia todo el rato me está marcando acumular. Repito, no es una estrategia pensada para hacer trading, es una estrategia pensada para inversores a largo plazo que quieren acumular la mayor cantidad de XRP posible. Y además, sabiendo que en los momentos en los que el precio se comprime, podemos aquí ver rápidamente el volumen que tenemos. Por ejemplo, el volumen respecto al día de ayer cayó un 29%, respecto a la semana pasada un 54%, por lo tanto entendemos de forma clara que de romper ahora esta cuña convergente, lo más probable sería que el precio de XRP cayera a la baja por cómo se ha movido el precio de XRP referente al volumen a lo largo de toda su historia. Es información bastante relevante, creo yo. Dicho esto, nada, tienes todos los enlaces en la descripción del vídeo para acceder a los documentos, para ver el vídeo de cómo conectar Cloud con TradingView, y realmente es alucinante todo lo que puedes hacer con esta herramienta una vez conectada. Le puedes preguntar y pedir lo que tú quieras absolutamente, y en cuestión de minutos te lo codifica y te lo hace. Por ejemplo, le puedo pedir, ¿podrías ponerme en el gráfico marcado cada vez que XRP ha vivido un incremento del volumen de 1×3 como mínimo para ver cuándo ha sido? ¡Pum! Se lo pongo y ahora va a empezar directamente a trabajar para mí. Como veis, directamente me va a abrir el editor del propio TradingView para poder empezar a codificarlo, y algo que a mí me llevaría toda una vida y a un programador le llevaría muchísimas horas, días y semanas, y sobre todo me cobraría muchísimo dinero, una herramienta como esta lo va a hacer para mí en cuestión de minutos. Y además le puedo pedir encima de cada estrategia que se me ocurra que le haga un backtesting para ver realmente si esto habría funcionado en el pasado o no, para saber si tendría sentido empezar a testearlo en el presente o no. Y ahora me lo acaba de codificar, me dice: listo, ahora cada vez que el volumen sea de por 3 o más respecto a su media de 20 periodos, verás un diamante fucsia con el texto volumen encima de la propia vela, para saber cuándo nos podríamos encontrar con una situación como la comentada directamente al principio del vídeo. Como veis, esto es una herramienta bestial, y si queréis seguir al tanto de toda esta información, recordad estar suscritos a este canal. Oye, ¿os ha gustado el vídeo? ¿Os ha aportado valor? ¿Os ha entretenido? Un buen like se agradece, y como siempre nos vemos mañana en el siguiente vídeo. Adiós.